Existe una iglesia verdadera, una iglesia con dos características, una iglesia con un mensaje que dar al mundo, una iglesia que es perseguida y altamente acosada por Satanás, una iglesia a la cual se le denomina el remanente de los últimos tiempos. ¿Te gustaría saber cuál es esa iglesia? Quédate conmigo en el repaso de la lección de escuela sabática. Es interesante saber que ya estamos en la lección del segundo trimestre del 2023, que lleva por título Los tres mensajes cósmicos. Es un título por demás interesante. Estoy seguro que esta lección trae conocimientos nuevos acerca de la palabra de Dios y quiero hacerte el reto para que la estudies día con día. Seguramente vas a aprender muchas cosas nuevas. Su primera lección, la que corresponde para el 1 de abril del 2023, es Jesús gana, Satanás pierde. Un título también interesante. Tenemos un versículo clave y este se encuentra en Apocalipsis 12:17, un versículo que ya todos conocemos, un versículo también distintivo para la iglesia adventista, que dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al principio yo dije que vamos a estudiar sobre un pueblo, un remanente, una iglesia que tiene dos características importantes. Y las podemos encontrar en este versículo. La número uno es los que guardan los mandamientos de Dios y el número dos, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Estas son las dos características del verdadero pueblo de Dios. Y bueno, quiero iniciar con un versículo que nos ayuda a entender la lucha que tú y yo vivimos como cristianos. Y este versículo se encuentra en Efesios 6:12, que dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces no entendemos el dolor, a veces no entendemos el sufrimiento, a veces no entendemos las luchas que vivimos en este mundo, no entendemos las tentaciones, pero este versículo nos aclara y nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiero decirte que estamos luchando contra alguien que es invisible, alguien que no da la cara, porque si pudiésemos luchar cuerpo a cuerpo contra este ser, posiblemente venceríamos, pero no es así. Es alguien que utiliza nuestras debilidades para hacernos caer y se mofa cada vez que caemos en pecado. Por eso, como cristianos, debemos entender que el sufrimiento y que las luchas que tenemos día a día es porque sí existe un ser invisible que trabaja para que tú y yo nos perdamos. Pero este versículo nos aclara. Y esa lucha nosotros también la podemos ver a gran escala en el capítulo que vamos a estudiar en esta semana, que es Apocalipsis 12. Allí vamos a estudiar y vamos a ver bien esa gran lucha que se juega entre el bien y el mal.
vamos a enfrascarnos en Apocalipsis 12. Yo aquí tengo el versículo 4, pero para que podamos entender el contexto, vamos a estudiar también el versículo 1, el 2 y el 3. No están en pantalla, pero tú puedes leerlo allí en tu Biblia. El versículo 1 de Apocalipsis 12 dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Estos son los primeros 3 versículos del capítulo 12. Y bueno, yo creo que podemos entender ya el contexto con estos versículos. Podemos iniciar introduciendo la lección. Luego el versículo 4, que es el que tenemos en pantalla, donde nos vamos a detener un momentito y a estudiar algunos elementos, dice lo siguiente: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí en este versículo podemos ver 3 personajes. El primero es el dragón, el segundo es la mujer y el tercero es su hijo. El primero es el dragón, y el dragón aquí representa a Satanás. De hecho, en Apocalipsis el dragón es Satanás. Y Satanás, según esos versículos, es apoyado por la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo nosotros podemos corroborar que el dragón es Satanás? Si nosotros vamos a Apocalipsis 12:9, este versículo no está en pantalla, pero lo voy a leer. Allí dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo nos dice quién es el dragón. Y el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. También podemos ver otro personaje, y este personaje es la mujer. Y la mujer representa a la iglesia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Para algunas religiones, esta mujer que aparece en Apocalipsis 12 es la Virgen María, pero realmente, entendiendo el contexto, esta mujer representa a la iglesia. De hecho, hay algunos versículos que nos dan o nos esclarecen que esta mujer representa a la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Isaías 54:6 dice lo siguiente: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Ahí está hablando de Israel, y la compara como a una mujer abandonada. Dice el versículo: y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. En Isaías 54:6, Israel es representado por una mujer y como una esposa. También, si nosotros buscamos en 2 de Corintios 11:2, podemos ver el mismo planteamiento. Dice allí: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para representaros como una virgen pura a Cristo. En este versículo también nosotros podemos corroborar que la mujer es la iglesia de Cristo, su esposa. Y Cristo viene por su esposa, o sea, la iglesia. Entonces, el dragón representa a Satanás, y la mujer a la iglesia verdadera de Dios. Y su hijo, yo creo que ya
hemos podido deducir a quién representa su hijo. Su hijo representa a Jesús. Es el versículo que podemos leer, que dice allí que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, el dragón quería devorar al hijo de la mujer tan pronto como naciese. Pero ya Apocalipsis 12:5 dice lo siguiente: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara. ¿Sí? ¿Quién es ese hijo varón que regirá con vara? Yo creo que ese es Cristo Jesús, con vara de hierro, dice Apocalipsis 12:5. No está allí el versículo, pero ustedes pueden leerlo en su Biblia. Luego sigue diciendo, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. El único que fue arrebatado para Dios y para su trono fue Jesús, el Hijo de Dios. Y hemos también de señalar que mientras Jesús estuvo en esta tierra, fue acosado, fue tentado por Satanás. Satanás en muchas ocasiones quiso que este ministerio de Cristo Jesús hubiese fracasado, pero no fue así. Quiero decirles que Jesús salió vencedor. Miren lo que dice Marcos 16:19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso lo dice Marcos 16:19, haciendo referencia a la ascensión de Cristo Jesús, que fue arrebatado por Dios para el cielo, para su trono. Y bueno, fíjense que allí Apocalipsis 12:5 también menciona algo muy importante. Dice allí, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y arribita del versículo dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este versículo a mí y estas palabras me trasladan también a Apocalipsis 19:15. No quería pasar por alto, pero miren lo que dice Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Creo que el Hijo, de acuerdo a los versículos que hemos leído, representa a Jesús, al Hijo de Dios, al que fue acosado por Satanás, al que fue tentado en el desierto por Satanás, al que intentó matar por medio de Herodes. Ese fue Cristo Jesús. Pero ese Cristo Jesús murió, pero también resucitó y fue llevado al cielo y se sentó a la diestra del Padre para reinar y regir a todas las naciones. Es interesante que podamos tener en cuenta estos tres personajes para comprender lo que dice Apocalipsis 12. Muy bien, luego Apocalipsis 12:6, allí podemos ver que Satanás contraataca, porque no pudo destruir al Hijo de Dios. Entonces, ahora se va contra la mujer. Y aquí hay algo muy interesante que analizar, es una profecía que nosotros la conocemos como la profecía de las 1260 años, la profecía de los 1260 años. Pero antes voy a leer el versículo. Apocalipsis 12:6 dice lo siguiente: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días. Este es un número que como adventista nosotros conocemos muy bien. Bueno, como Satanás no pudo destruir al Hijo de Dios, entonces ahora va contra la mujer. Recordemos que la mujer representa a la iglesia verdadera, aquella que guarda los mandamientos de Dios
y que tiene el testimonio de Jesucristo. Bueno, allí en la última parte del versículo dice que fueron 1260 días. 1260 días. Nosotros podemos ubicar esa misma cantidad en Daniel 7:25. En Daniel 7:25 dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar en los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. 1260 días. Voy a poner aquí el puntero para que ustedes puedan ver. Estos 1260 días en el cual la iglesia se va a lugares desolados, esos 1260 días también están representados en Daniel 7:25. Y en Daniel 7:25 nosotros podemos ver que allí habla de tiempos y medio tiempo. Y es la misma cantidad, porque un tiempo es un año de 360 días. 2 tiempos, pues son 2 años, que es igual a 720. Y medio tiempo es un medio año, que es igual a 180 días. Esto nos da un total de 1260 días. Es lo que está diciendo Apocalipsis 12:6. Dice que allí, dice, para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, ese es el lapso de tiempo que la iglesia es perseguida. También nosotros podemos encontrar esta misma cantidad en Apocalipsis 13:5, que dice de la siguiente manera: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está hablando aquí de la bestia. 42 meses, si nosotros los multiplicamos por 30, recordemos que un mes trae 30 días, esto también nos da un total de 1260 días. 1260 días. Y hay también una regla que un día es igual a un año. Esto nosotros lo podemos encontrar en los versículos de Números 14:34. Se los voy a recordar. Números 14:34 dice lo siguiente: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí podemos ver la regla día por año. O sea que esos 1260 años en realidad son 1200, bueno, esos 1260 días en realidad son 1260 años. También Ezequiel dice lo siguiente: cumplidos estos, Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. En estos versículos nosotros podemos corroborar esta regla, que es un día equivale a un año. Entonces, la iglesia es perseguida durante 1260 días, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:6, 1260 días. ¿Cuándo iniciaron esos 1260 días que equivalen a 1260 años? Bueno, eso inició en el año 538, en el año 538 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 538 después de Cristo? En ese año pues se elimina el último pueblo ostrogodo y el Papa obtiene el poder político de la ciudad de Roma. En el año 538 sube al poder el primer Papa bizantino. Bueno, y allí inicia la profecía. Cuando culmina, voy a poner aquí el puntero, en el año 1700
98. Allí culmina la profecía de los 1260 días, que equivale a 1260 años. Y bueno, ¿qué sucedió allí en el año de 1798? Bueno, en el año de 1798, el general Alexander Berthier, por orden de Napoleón, pues toma prisionero al Papa Pío VI, si no más recuerdo, y allí se culmina el poder de esta bestia. También hubieron algunos otros eventos que tuvieron que ver con la caída de este poder. Por ejemplo, en 1760, pues también inicia la primera revolución, la primera, ¿cómo se dice? Lo que se conoce como la primera revolución industrial. Y bueno, esto también venía desde mucho antes, la decadencia de este poder. En 1517 también, desde allí, desde 1517, cuando inicia la reforma con Martín Lutero. Recordemos que Martín Lutero en 1517 pues martilló sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Desde allí inicia la decadencia de este gran poder. Luego viene pues la Revolución Industrial en 1760 y finalmente en 1798 pues el Papa Pío VI es encarcelado, tomado prisionero por el general Alexander Berthier. Entonces, durante todo este tiempo, desde el 530 después de Cristo hasta 1798, pues hubo una persecución contra el pueblo de Dios. Y es lo que dice aquí el versículo, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ese es el número que nos marca allí Apocalipsis 12, 6260 días de persecución. Yo creo que la profecía es exacta y nos muestra lo que sucedió con aquellas persecuciones medievales contra la verdadera iglesia. Muy bien, ya en Apocalipsis 7 y 8 cambiamos de escena y allí la escena cambia de la tierra al cielo. Allí podemos ver más claramente y amplificado el gran conflicto cósmico, lo que se llevó a cabo en el cielo. Yo a veces me pregunto cómo en un lugar tan perfecto pudo iniciar el pecado, pero hemos de entender que también los seres creados por Dios allá en el cielo tenían la libertad de elección, el libre albedrío. Miren lo que dice Apocalipsis 7, 8. Vamos a leer también el 9, que no lo tenemos en pantalla, pero yo se los voy a compartir. Apocalipsis 12, 7, 8 dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Aquí nuevamente tenemos dos personajes. Miguel, que representa a Cristo Jesús. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ya sabemos quién es el dragón. Y también el dragón pues tiene sus ángeles. La tercera parte de los ángeles del cielo a los cuales Satanás engañó. El versículo 9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, que fueron expulsados del cielo para siempre. Y surge la siguiente pregunta: ¿cómo surgió esta guerra? Bueno, pues Lucifer usó su libre albedrío
y quiso ser igual a Dios. Violó la ley de Dios e hizo ver a Dios como un dictador ante los ángeles creados por Dios. Miren lo que dice Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás codició, Lucifer en aquel entonces, porque Lucifer significa ángel de luz y Satanás significa adversario. Codició el trono de Dios, quiso ser igual a Dios y en su codicia cometió esta gran transgresión y fue expulsado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles. Hay algo que quiero comentar, es que la mayoría de los pecados inician con la codicia. Si una persona quiere matar, codicia. Si una persona quiere robar, codicia. Si una persona, un hombre, por ejemplo, anhela la mujer de otro, codicia. Y así sucesivamente. Por eso la codicia es la raíz, se podría decir, de todos los pecados. Y está condenada por Dios, lo vimos en la lección anterior, en la lección que ya pasó. La codicia está condenada por Dios, tanto así que hasta existe un mandamiento exclusivamente en contra de la codicia. Y bueno, algo más que quiero resaltar es que en este conflicto no hubo ángeles neutrales, ¿sí? Allí no hubo ángeles neutrales. O estabas con Dios o estabas con Satanás. O apoyabas a Miguel o al dragón. Así que no había término medio. Y quiero decirles que también en la vida como cristianos no hay término medio. O estás con Dios o estás con el enemigo. Miren lo que dice Lucas 11:23. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso lo dice Lucas 11:23. Quiero decirles que estoy colocando allí los versículos en pantalla por si quieren usar luego esta presentación. También la voy a colocar en la descripción del video. Esta presentación también tiene notas que les van a ayudar a dar el repaso de la lección el siguiente sábado. Muy bien, vamos a avanzar con nuestra lección porque el tiempo se nos va. Miren lo que dice Hebreos 4:11, la batalla decisiva. Dice allí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hemos de entender que Jesús fue tentado por Satanás. Satanás, su intención más grande fue que Jesús fallara en su misión cuando él estuvo en esta tierra, pero tenemos que entender y comprender que no tuvo éxito, porque Cristo Jesús salió vencedor. Jesús gana la batalla. Y precisamente como gana la batalla, entonces Satanás es expulsado definitivamente del cielo. Quiero recordar un versículo muy importante que se encuentra en Colosenses 2:15, donde nos dice que Jesús triunfó sobre todas las cosas. Y bueno, quiero decir algo. Si Jesús hubiese fallado, el plan de salvación hubiese sido echado
por tierra. No habría victoria. Los hijos de Dios no tendrían esperanza. Pero quiero decir que Jesús, a pesar de todo lo que vivió, porque vivió como un ser humano, como cada uno de nosotros, como tú y yo vivimos luchando en este mundo contra las tentaciones, luchando contra las carencias, sufriendo en este mundo, pues también así vivió Cristo Jesús y Él nos comprende porque Él también vivió lo mismo. Pero triunfó, y así como Él triunfó, también nosotros podemos triunfar. Colosenses 2:15 dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Jesús en la cruz triunfó, murió, pero resucitó para vida eterna, resucitó para salir vencedor y expulsar definitivamente a Satanás de las huestes celestiales. Le quitó el principado de este mundo, porque este mundo, aunque Jesús se autoproclama príncipe, no le pertenece a él, le pertenece a Cristo Jesús. Y bueno, en sus inicios, quien representaba este mundo era Adán. Pero recordemos que Adán también tomó su elección. Y después de que Adán cayó, entonces Satanás se autoproclama príncipe. Pero Cristo Jesús es el segundo Adán que vino a vencer para expulsar definitivamente a Satanás. Hemos de recordar lo que dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Bueno, allí la escena no especifica si es en el cielo, pero sí nos da a entender que Satanás se autoproclamaba príncipe de este mundo, de esta tierra. Pero con la muerte de Cristo Jesús, con su victoria, pues es expulsado definitivamente. Satanás ya no tiene, y más bien nunca lo tuvo, el principado de este mundo. Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí nos dice claramente que fue expulsado. Entonces Jesús salió vencedor, y por medio también de Jesús tú y yo podemos salir vencedores. A veces decimos, no puedo vencer, pero claro que podemos vencer porque Cristo Jesús también venció a Satanás en la cruz del Calvario, y por medio de ese gran sacrificio tú y yo podemos vencer si nos aferramos a su muerte, a su sacrificio en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores y por medio de Cristo Jesús podemos vencer al enemigo. Miren lo que dice Apocalipsis 12:10. Dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que quiero decirte que tú eres ya vencedor, si así lo deseas. Si te aferras al sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ese gran sacrificio que nos trae esperanza. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los vencedores. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los vencedores? Vamos a leer juntos Apocalipsis 12:11. Ya casi vamos culminando, dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice allí, y ellos le han vencido, o sea, a la bestia, por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto?
Significa que tú y yo podemos salir vencedor por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es la única forma por la cual podemos tener éxito en esta lucha entre el bien y el mal, en esta lucha, en esta batalla que se juega en nuestra conciencia, en este gran conflicto cósmico, en esta guerra que no es contra principados, sino potestades de las tinieblas. Así que podemos salir vencedores por medio de la sangre del Cordero. Primera de Corintios 15, 22 al 26 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí podemos ver en estos versículos cómo Cristo Jesús salió vencedor y va a destruir todo rastro de maldad, incluyendo la muerte, y también los que se aferren a su sangre van a vencer. También Colosenses 1:4 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por medio de qué? De su sangre. Y Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pues allí lo podemos ver. Estos son los vencedores que han decidido entregarse a Cristo Jesús y que reconocen la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario. Muy bien, nuevamente en Apocalipsis 12:17 podemos ver el ataque al remanente de este tiempo. Sí, porque hemos estado hablando la persecución que vivió la iglesia en la edad medieval. Pero ¿qué hay del remanente de este tiempo, al remanente al cual tú y yo pertenecemos? Quiero que leamos juntos este versículo. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice allí el versículo, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de la mujer. Como no pudo dar muerte al hijo, tampoco tuvo éxito en la edad medieval, porque recordemos que cuando un cristiano moría, 100 más se levantaban. Bueno, entonces hace guerra contra el remanente de este tiempo, que tiene dos características que yo las mencioné al principio: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y somos nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios, los que tenemos el testimonio de Jesucristo. También estamos envueltos en este gran conflicto cósmico. ¿Cómo podemos salir vencedor? Por medio de la sangre del Cordero. Y tú perteneces a ese remanente. Y solamente reconociendo la muerte de Cristo Jesús puedes salir vencedor. Quiero culminar con una cita de la hermana Elena Harmon de White, una cita que se encuentra en manuscritos inéditos, tomo 3, página 97, que dice lo siguiente: Dios nos ayudará en el tiempo de necesidad, pero no nos obligará a amarlo y obedecerlo. Debemos darle nuestro amor indiviso. Quiere que confiemos en Él y que hagamos de Él nuestro confidente. Entiende nuestras necesidades y tiene amplios recursos para ayudarnos en todo tiempo de angustia. No somos abandonados para que libremos nuestras propias batallas, sino que tenemos la ayuda de Cristo y en su nombre podemos salir victoriosos.
victoriosos. Es una cita maravillosa, porque realmente no estamos solos en este mundo. Existe un Dios poderoso, un Dios que nos ayuda cuando más bajo tal vez hemos caído, un Dios que nos socorre en las tentaciones, en las debilidades. Sin duda alguna, la iglesia remanente de este tiempo está siendo atacada y altamente acosada por Satanás. Tú y yo lo estamos siendo, pero podemos salir vencedor si nosotros así lo queremos. Estoy seguro que si nosotros solicitamos la ayuda de Dios, Él enviará una legión de ángeles para librarnos. Aférrate a la sangre de Cristo Jesús y obtendrás la victoria que tanto hemos anhelado. Hemos culminado ya la lección de escuela sabática de esta semana. Si te ha gustado este material, te hago la invitación para que lo compartas con otras personas. Que el Señor te bendiga.